Buenas noches a todas y todos. El Museo d'Orsay en París acaba de inaugurar la exposición Los orígenes del mundo, la invención de la naturaleza en el siglo XIX. La curadora de la exposición, Laura Bossi, comenta en France Culture cómo la creación de nuevas ciencias permiten repensar la naturaleza ya no como un jardín del Edén prometido, sino que como un multiverso que se llena de nuevos significados. El siglo XIX es crucial porque marca el cambio de nuestra relación con nuestra animalidad en conexión con el surgimiento del evolucionismo de Darwin y Lamarck. Sus seguidores como Haeckel en Alemania cuestionan los orígenes del hombre, su lugar en la naturaleza, sus vínculos con los animales y su propia animalidad en un mundo ahora conocido como ecosistema. Este trastorno en las ciencias, así como en los debates públicos que atravesaron el siglo, influyeron profundamente en los artistas y en la educación. Y es que en la primera mitad del siglo XIX todavía estamos imbuidos en la Ilustración, que quiso vincular las artes y las ciencias. El título de esta exposición, inspirado en el libro de Andrea Wolf sobre la vida de Humboldt, nos impulsa a centrarnos en el momento en que, previo a su viaje por las Américas, el joven explorador y científico se junta con Goethe en Jena, quien le transmite la noción de entender las ciencias desde la imaginación. Esta idea no era original de Goethe, ya que viene directamente inspirado en las ensoñaciones de Rousseau, quien, solo algunos años antes, ya imaginaba un nuevo tipo de pensamiento originado justamente fuera de la academia, en los senderos, en los bosques, lagos y montañas. Un directo heredero de Rousseau, el suizo Johann Heinrich Pestalozzi, logra después de mucho esfuerzo concretizar su revolucionario proyecto educativo que provoca la primera gran alfabetización de los niños pobres en Suiza. El método de Pestalozzi sitúa al niño en una verdadera relación con la naturaleza y la cultura, la cual debe iniciarse en la familia y continuarse en la escuela. Considera que la mejor forma en la que un niño aprende es mediante la observación de los objetos que lo rodean. Es por ello que si a un niño le enseñamos un objeto, memorizará su nombre y sus partes por medio de la impresión que le provoca este objeto. Es una educación que aboga por la observación, la experimentación y el razonamiento. De este principio se deriva la necesidad de libertad en la educación del niño. Es preciso que esté libre para que pueda actuar a su modo en contacto con todo lo que lo rodea. En consecuencia, Pestalozzi incluye también la educación física como medio de fortaleza y resistencia corporal, cerrando así el ciclo de una educación integral que va desde lo más espiritual a lo puramente corporal. Nuestro invitado de esta noche, el profesor Alfredo Soto Ortega, tuvo de joven una ensoñación provocada por las imágenes y relatos de los libros de Agostini, leídos mientras cumplía castigo en la biblioteca de su colegio en Puerto Natales. Esta ensoñación se transformaría más tarde en su proyecto de vida. Cabe entonces la pregunta, ¿qué sería de nuestra sociedad de hoy si nuestros errores fueran castigados con encierros en las bibliotecas? Soy Philippe Boissier y les doy la bienvenida a este noveno capítulo de los Diaporamas DAV.
¿Qué tal amigos del DAV? Encantado de haber recibido la invitación por parte de Filip y que me dé esta oportunidad de poder conversar con ustedes, contarle algunas historias interesantes de mi vida y que a través del tiempo me han permitido canalizarla en mi condición de educador, sobre todo a mis alumnos, quienes me han acompañado en esta vida de profesor, de educador al aire libre, de montañista. Y bueno, voy a partir diciendo de que mi afán por la educación yo creo que se fue forjando por tener una formación en distintos establecimientos, tanto de Puerto Natales, yo soy oriundo de esa ciudad, de Puerto Natales, nacido allí un 2 de diciembre, a orillas del canal Señoret, con unos paisajes hermosísimos de el cordón montañoso Moore, con una mirada lejana hacia las Torres del Paine también. Y bueno, este tránsito como estudiante, voy a recordar mi infancia un poco porque el propósito de esta conferencia tiene razón de ser porque quiero comentarles cómo se fue consolidando mi vida profesional, mi vida personal también vinculada a una actividad tan estrecha con los entornos subantárticos y el Antártico fundamentalmente. El paso por mi vida estudiantil, obviamente, de por medio están los profesores, quienes te van guiando a través de la vida escolar, a través de sus propios intereses y te los van proyectando. Y eso hoy en día es el legado que uno tiene como educador y hacer lo mismo con mis estudiantes. Yo, como bien dije, nací en Puerto Natales y con una familia bastante empoderada en labores campestres. Mi familia muy grande. Mi madre era hermana, la última hermana de 14 hermanos, así que se pueden imaginar cuán grande era la familia que conformaba mi entorno. Pero fundamentalmente algunos de mis tíos, hermanos de mi madre, trabajaban en el campo, en las estancias promisorias en esa época con la ganadería. Hoy día también se vincula este trabajo muy característico en la Patagonia. Pero fundamentalmente, bueno, hubo un tío en especial, mi tío Segundo Ortega. Él me llevaba siempre para vacaciones de verano y vacaciones de invierno junto a su esposa, la tía Maigo, quien me llevaba al sector de Tres Pasos. Es un área muy bonita y allí fueron mis primeros pasos en contacto con la naturaleza, a pesar de que mi padre siempre dijo que yo aprendí a caminar en la Cueva de Milodón, que mis primeros pasos fueron allí, así que no dejo de destacarlo también en un lugar tan emblemático de la Patagonia, de poder haber tenido esa posibilidad de dar mis primeros pasos. Estando en Tres Pasos, obviamente mi tía me levantaba, me llevaba a la cocina, porque ustedes entenderán de que las temperaturas por acá no son tan altas, aún así siendo verano, y después de tomar un suculento desayuno de estancia patagónica, mi quehacer en el día era jugar en la naturaleza, andar detrás de las aves, que hoy día es una actividad muy importante en nuestra región, donde uno puede visualizar el gran abanico de oportunidades para sorprenderse con la cantidad de aves que hay en la región. Y, y todos mis juegos vinculados a la naturaleza. Eh, También pude participar y estando con mi tío en algunas actividades relacionadas con la esquila. Muy pequeño yo participando con las comparsas de esquiladores en la estancia Cerro Castillo. Una estancia, hoy día es una comuna, ya la comuna de Torre del Paine. La villa Cerro Castillo antiguamente fue una estancia. Y esta estancia, obviamente, su mayor
propósito comercial y laboral tenía que ver con el trabajo con las ovejas, la ganadería ovina. Y los meses de verano, fundamentalmente, se desarrollaba la esquila de la oveja. Entonces, acercarme a estos lugares con la posibilidad de acompañar a mi tío, tuve la fortuna de conformar siendo muy pequeño, yo debo haber tenido 6 7 años, andaba con las comparsas de esquila, los trabajadores que iban hacia los galpones de esquila. Cada esquilador tenía su comparsa también, sus acompañantes, quienes les ayudaban en cuanto a recibir el vellón de la oveja, a extenderlo, a comprimirlo en las maquinarias que obviamente ellos utilizaban en la época. Y recuerdo haber tenido la oportunidad con uno de los esquiladores, me invita y me dice que participe rescatando la lana de la guatita de la oveja, ¿ya? Entonces yo pasaba a ser como un aguatero, así le denominaban al que trabajaba en ese rubro. Y yo me entretenía durante todo el día recogiendo la lana de la guatita, que tiene una menor calidad, por lo tanto era separada realmente de la lana que tenía una cotización mejor. Y así pasaba mis años, mis inviernos por Cordón Arauco. Quienes conocen la región se deben dar cuenta, el Cordón Arauco queda en el sector de, de la llanura de Dianas, ¿ya? Y por ahí también tenía familia y pasaba inviernos también, recorriendo los campos, saliendo a cazar liebres, conejos, que había muchos, todavía los hay, después de haber habido una serie de actividad relacionada con la crianza de los conejos. En alguna oportunidad este lugar de crianza de conejos se incendió y obviamente la única posibilidad, el dueño abrió los corrales y los conejos escaparon, y esos obviamente pasan a ser como una suerte de plaga. Así que está autorizada la cacería y era parte de nuestros suculentos alimentos también, de un buen almuerzo, un buen estofado de conejo, y había que salir a cazarlo. Así que mi vida fue muy entretenida en términos de la infancia, cómo fui creciendo. Pero la historia se va tornando después que yo, por una circunstancia familiar, me fui a vivir con una abuela en la ciudad de Punta Arenas, ¿ya? Esta abuela vivía en Puerto Natales, pero posteriormente se trasladó con mi abuelo falleció y ella quedó sola, y yo me ofrecí como el nieto para ir a cuidarla. Y me quedé en Punta Arenas, y entonces ahí desarrollé la parte final de mi enseñanza básica. Posteriormente estudié la enseñanza media, pero en el intertanto de la enseñanza básica, en uno de los días de trayecto hacia mi escuela, la escuela número 1, hoy día conocida como la escuela Juan Williams, ¿ya? Queda a aproximadamente unas 7 cuadras de donde vivía mi abuela, en la avenida Bulnes, en la población explotadora. Y en el trayecto, aquellos que conocen Punta Arenas se van a ir dando cuenta, en el trayecto, en el bandejón central de la avenida Bulnes, donde está el monumento, en esa época se le llamaba el monumento yugoslavo, hoy día se le llama el monumento croata, me encuentro un libro que llevaba por título Los Polos. Y la verdad que tengo muy vaga imagen de ese momento en mi memoria, que yo lo recojo y me lo llevo y voy camino a la escuela. Y lo que sí recuerdo es haber atesorado el libro y no habérselo mostrado a nadie, porque creo yo y pienso que mi memoria infantil, mi mentalidad infantil, eh, me gustó el libro. Por lo tanto, si yo lo mostraba es probable que aparezca el dueño, y hasta ahí no me llegó. Entonces, eh, recurrí a guardarlo, a mantenerlo hasta que volví a casa donde la abuela, y obviamente hurgueteé en sus hojas, en en todos sus elementos y en sus páginas que poseía el libro de la editorial Life. El título era Los Polos,
¿ya? Y me puse a mirar y veía ahí, obviamente, rostros muy significativos que me llamaron mucho la atención y me gustaron en términos de haber leído algunos trozos con respecto a estos aventureros, exploradores de estas lejanas tierras frías y polares. Eh, en esa época yo no tenía idea de que estábamos viviendo en la ciudad de Punta Arenas, que era una ciudad muy cercana a la Antártica, pero obviamente reconocía de que había una fauna muy particular y eso me llamó mucho la atención. Entonces, al mismo tiempo, aquí lo que les voy a contar es algo que sucedió y que en educación es muy frecuente, utilizar herramientas para que el niño vaya creando y concretando una imagen, un imaginario más bien dicho, de lo que corresponde a un patrimonio territorial, ¿ya? Hoy día se trabaja esa técnica en educación, pero en este momento, cuando yo era niño, obviamente esto era una cosa espontánea. Pero miren y fíjense lo que sucedió. Eh, en, eh, con mi abuela teníamos un televisor en blanco y negro, lo enciendo por la tarde ya, y estaban dando El mundo submarino de Jacques Cousteau. Y curiosamente estaban dando los capítulos antárticos. Entonces, cuando yo veo las imágenes del barco de Jacques Cousteau, que era el Calipso, que navegaba por los hielos, empiezo a asociar las imágenes de la televisión con las imágenes del libro. Así que ustedes pueden darse cuenta que yo, tomando el libro en mis manos, voy tratando de, casi jugando, viendo las páginas que se asociaban a las imágenes que iba viendo en la televisión. Entonces se produjo ahí un encuentro visual, en primer lugar el libro, el texto, los textos, la fotografía más estática y las imágenes audiovisuales del programa de Jacques Cousteau. Por lo tanto se iba generando ahí un complemento de lo estático que es el libro a una realidad subjetiva como es la televisión. Y tenía que ocurrir un tercer evento que en cierta medida se crea en mí, en mi memoria infantil, se crea en mí el sueño de lo que podría lograr alguna vez en mi vida. Entonces, en algún momento, ya volviendo al colegio, días después, la profesora de mi curso, la profesora jefe de mi curso, la señora Margarita, hace una invitación a todo el curso y que nos va a llevar un día X, nos va a llevar al puerto de Punta Arenas, ¿ya? Al muelle Arturo Prat. Vamos a ir a visitarlo. Era muy frecuente que en esa época los cursos de distintos colegios visiten lugares que son atractivos y emblemáticos dentro de la misma ciudad, como los museos, los monumentos, lugares de trabajos especiales, el famoso Museo del Recuerdo del Instituto de la Patagonia, algunos lugares como la Laguna Pudeto también, ya, que eran lugares emblemáticos dentro de la ciudad. El Cerro La Cruz, ya, eran paseos típicos que se hacían con los estudiantes. Y en esta ocasión nos invita la profesora entonces a visitar el Muelle Prat. Y vamos para allá, todos los niños contentos, ya, compartiendo. El hecho de salir del colegio obviamente le da un plus importante porque estamos fuera de nuestro tradicional espacio donde nos estamos educando. Vamos a aprender entonces, vamos a educarnos hacia el Muelle Prat. Y acá viene la gran sorpresa para mí porque cuando voy llegando al muelle, ingresamos, aprecio una embarcación que yo ya la había visto. La había visto en el programa de televisión de Jacques Cousteau. Y estaba frente a mí nada menos que el Calipso, el barco de Jacques Cousteau. Se pueden imaginar ustedes la alegría, la emoción. Ellos usaban, los marineros, un gorrito típico, especial, que sale en alguna de las imágenes de Jacques Cousteau, un, un pequeño gorrito, y la verdad que todos los marineros usaban el mismo gorrito, era muy simbólico dentro del Calipso. Entonces, para mí,
ver a cualquier marinero en la cubierta del Calipso para mí era Jacques Cousteau. Entonces veía a Jacques Cousteau en la proa, en la popa, en la torreta alta, en todos lados. Entonces yo pienso que allí nace el sueño, y de hecho estoy convencido de eso, nace el sueño de que algún día yo podría llegar a la Antártica. ¿Cómo nace este espíritu de la exploración? Aquí me traslado a la enseñanza media. Yo estudié en el Liceo Salesiano San José. Aparte de hacer otras actividades propias de la organización del colegio, puedo decir de que yo no era un alumno brillante, ya, en términos académicos. Un alumno como cualquier otro, inquieto, un poco indisciplinado, juguetón, ¿ya? Y en algunas oportunidades fui enviado a la biblioteca para que se me pase eso de juguetón, ¿ya? Era una dinámica que existía cuando uno no se portaba muy bien en la sala de clase, castigado a la biblioteca. Y ahí en la biblioteca me encontré con los libros de el padre Alberto de Agostini. Entonces yo pasaba mis horas de castigo leyendo, entusiasmado, incluso me atrevería a decir que muchas veces quería leer algo más de él y me portaba mal en la sala y me enviaban a la biblioteca. Nadie sabía que yo con mucha alegría y con muchas ganas me iba a la biblioteca castigado. Y ahí pude leer los libros de Andes Patagónicos, Esfinges de Hielo, el libro de oro de Tierra del Fuego, entusiasmado. Y se asociaba un poco a lo que había ocurrido cuando era más niño, con el libro de los polos. ¿Ya? Los mismos rostros de los exploradores, las fotografías bellísimas de lugares que pertenecían justamente al territorio donde yo vivía. Y bueno, paso la enseñanza media y me voy a estudiar educación física, pedagogía en educación física. Pero yo tenía mucha claridad con respecto al desarrollo mismo de hacer actividades que me proporcionen mucha alegría, mucha satisfacción, por lo mismo que decía que era muy inquieto y muy juguetón. Obviamente estudiar educación física era como, sin tenerlo profundizado, era como lo ideal para mí, ¿ya? Entonces me fui a estudiar pedagogía en educación física en la ciudad de Osorno. En esa oportunidad había una sede de la Universidad de Chile. Soy graduado de la Universidad de Chile. eh, y, y recuerdo que mis compañeros, la gran mayoría, no eran de Osorno ni tampoco. Habían algunos que vivían en localidades cercanas a Osorno, pero la gran mayoría era como de Concepción hacia el norte, Caguquén, Talca, Curicó, Rancagua, Santiago. Ya incluso había un compañero de hasta La Serena, ¿ya? Y cada vez que había un feriado, ustedes saben, en la universidad siempre está la Semana Mechona, el 1 de mayo, el 21 de mayo, y así, una serie de eventos, de fiestas que en cierta medida obligaba a mis compañeros a irse a sus casas. Pero para mí era muy difícil que cada vez que había un feriado venir a Punta Arenas. Significaba pagar un costo bastante alto en avión. Todavía no se formalizaban estos viajes en buses, que hoy en día es más recurrente,
Y entonces creo que pasé un feriado de los inicios de mis estudios como profesor de educación física muy aburrido, porque la ciudad de Osorno obviamente todo el mundo desaparecía y quedaba como una suerte de ciudad fantasma. Entonces, en el cruce Lynch en Osorno, había una feria donde yo veía que llegaban micros y siempre pregunté de dónde vienen estas micros. Veía que bajaban animales, qué sé yo, bajaba gente del campo. Y estas son las micros rurales, ya ese era como el terminal donde llegaban todas las micros rurales. Y se me ocurre una vez, envalentonado, tomo una de esas micros y voy a parar Entre Lagos, ya a orillas del lago Puyehue, y bueno, en el trayecto voy viendo cómo aparece el volcán Osorno, el volcán Puntiagudo, eh, el volcán Puyehue, justamente, que fue uno de los primeros en los que yo decidí hacer una excursión, ¿ya? En solitario, siempre andaba solo, porque no tenía mis compañeros. Entonces, yo creo que ahí hubo una suerte de búsqueda de mi entorno, ¿ya? Porque cada vez que me acercaba a estos lugares, obviamente, en principio era algo novedoso y muy nuevo para mí en términos de que la selva valdiviana, el bosque impenetrable, era algo que no había visto yo acá en mi región, ¿ya? Esos bosques húmedos internos, la avifauna fantástica que tenía, me llamaba mucho la atención, pero cada vez que iba subiendo un poquito más, saliéndome un poco de los bosques y llegando ya a la línea de las nieves de estas montañas, encontraba un ambiente muy, muy familiar, encontraba la lenga, encontraba la yaretilla, ya encontraba el coirón también. Entonces el viento, el frío, la nieve, ya eso era una caricia, un cariño que me otorgaba de aproximarme a mi tierra. Yo siempre he sido muy amante de la naturaleza de la Patagonia, de Tierra del Fuego y obviamente de la Antártica. Y así empezó mi camino, en principio de manera espontánea, a aproximarme a estos lugares y me fui dando cuenta que necesitaba aprender más técnica, ¿ya? Y vinieron periodos dentro de la misma universidad, visitas de Claudio Lucero, tuvimos un instructor de Valdivia, que en este momento no me acuerdo su apellido, Gallardo parece que era de apellido Gallardo, y nos entusiasmó para hacer montañismo y se organizó un curso de montaña a cargo del instructor en esa época, Gustavo Manosalva, ¿ya? Y él nos hizo el primer curso de montañismo básico certificado por la Escuela Nacional de Montaña. Y así empecé a tener una carrera como andinista, conformando con un grupo de amigos de la misma universidad, incluido un profesor de la universidad, don Germán Varas, un psicólogo con el cual teníamos clase en algunas asignaturas propias de la pedagogía, y él se animó a acompañarnos en alguna oportunidad y obviamente para nosotros fue un beneficio porque él tenía una camioneta y cargábamos la camioneta y nos mandábamos a cambiar. Y lo más interesante de esta zona es que uno podía hacer la actividad en el día. Ya partíamos muy temprano en la mañana, subíamos a algún cerro y posteriormente ya en la noche estábamos en la casa. ¿Ya? Producto de toda esta organización vial que tenía y que tiene la región hoy en día, es muy bonito visitar todos estos sectores. A mí me encanta cuando voy a esta zona, eh, me encaramos en un vehículo, lo arriendo, qué sé yo, y recorro estos lugares trayendo a mi memoria todo lo que viví para mi juventud universitaria. Y así escalamos el volcán Casablanca, después nos pegamos un salto al volcán Osorno por el sector de la Picá, la cara norte del volcán Osorno, llegamos a su cumbre. Vinieron unos cursos de esquí de fondo organizados por la DIGEDER en un vínculo estrecho con la universidad. Y mi habilidad por patinar en hielo acá en Punta Arenas me dio y me proporcionó una habilidad posterior para hacer el curso de esquí de fondo, y llegué a ser monitor del esquí de fondo cuando Dijer organizaba estos eventos para escolares, nosotros éramos los instructores. Así que me empecé a meter en el mundo de la nieve, del esquí, eh, y que, claro, con el tiempo después se fueron dando las cosas que me podían permitir
llegar a lograr estos objetivos del gran sueño que tenía desde niño, llegar a la Antártica. Le navire a longé la grande falaise antarctique et pénétré dans la baie Roi-Léopold III, où le comité d'accueil local a fort courtoisement reçu les explorateurs. Vue de l'extérieur, la base Roi-Baudouin n'est qu'une forêt d'antennes entourant le dôme du radiothéodolite. Enfoui sous 3 mètres de neige, on y descend par une trappe pour accéder à tout un complexe d'installations résidentielles confortables et de laboratoires parfaitement équipés pour les observations géophysiques de la haute atmosphère. Un programme de raid comporte, entre autres, la cartographie aérienne, la détermination du relief sous-glaciaire, ainsi que différents aspects géologiques. Pour explorer la dernière grande partie inconnue du plateau antarctique, on emploie les snowcats lourds ou les Polaris toboggans, plus légers. De grands recours sont aussi les hélicoptères de l'armée belge, concrétisant son aide très importante en matériel et personnel. Y llega el momento clave. Después de estar unos años trabajando en la ciudad de Osorno, siempre pensando en venir a mi región, a la ciudad de Punta Arenas, buscando trabajo, se me presenta una oportunidad de venirme desde Osorno. Yo trabajaba en esa época en la municipalidad de Osorno, en unas escuelas deportivas, y aparece la gran oportunidad para venirme a Punta Arenas. Nada menos que a trabajar como administrador, hacerme cargo del Cerro Mirador. ¿Ya? En mi currículum se destacaban mucho mis actividades de montaña, los cursos de esquí, los cursos de montaña, y eso tuvo peso en algún momento en el directorio del Club Andino de esa época. Estoy hablando del año 89, y me vine a Punta Arenas a instalarme al Club Andino. Y bueno, el paso por el Club Andino también es una historia muy bonita, es una historia aparte. Pero aquí en este mismo lugar que queda como a 8 kilómetros de la ciudad de Punta Arenas, llega un gran amigo mío, el doctor Gino Casasa, con su familia, yo administrador, lo atendí, nos conocíamos desde una actividad poco aceptable porque fue muy trágica, buscando unos andinistas perdidos en el volcán Osorno. El año 87 más o menos tuvieron un accidente, fallecieron como 5 personas. Y ahí nos conocimos con Gino. Él venía en un grupo vinculado al Cuerpo de Socorro Andino, y nosotros, por estar muy activos en el montañismo, también formamos parte de las patrullas de búsqueda. No se sabía qué había pasado. Y nos reencontramos entonces en el Club Andino y intercambiamos qué es lo que había pasado en mi vida, ¿ya? Y él se venía haciendo cargo en la Universidad de Magallanes de la dirección de programas antárticos. Él tenía como misión armar una unidad, una dirección dentro de la Universidad de Magallanes que tenga el vínculo de las actividades propias de aspectos de investigación y de la ciencia subantártica y antártica. Entonces, en algún momento él me invita a la universidad y me propone que me haga cargo de algunas actividades propias para favorecer el aprendizaje en los estudiantes de la universidad, de algunos en particular, sobre todo aquellos que estudiaban ingeniería. La intención de Gino Casasa era tener un equipo de estudiantes que lo acompañara en todas sus campañas, sean en los campos de los Sur, Cordillera Darwin
o la Antártica. Entonces yo recuerdo haberle manifestado a él que nadie me conocía en Punta Arenas todavía. El estar en el club andino, sobre todo en la época invernal, toda la previa antes de abrir la temporada y posteriormente, me quitaba bastante tiempo, no tenía el tiempo suficiente, no tenía fines de semana para poder salir a hacer algo de montañismo. Así que en ese periodo que estuve en el club andino fue muy poco lo de montaña que hice, pero algo hacía, ¿ya? En alguna oportunidad, sobre todo fuera de la época, además que empecé a trabajar en turismo, muy vinculado a las actividades dentro del Parque Nacional Torre del Paine, como un guía especializado en actividades de media montaña, ya para acompañar a los turistas a la base de las torres, hacer los circuitos, etc. Y recuerdo haberle dicho a Gino de que yo sentía que no tenía como autoridad para poder ofrecer la capacitación a estos estudiantes. Yo le decía, sería conveniente hacer algo interesante que te dé como más ficha, ¿ya? Como más cartel para poder pararte delante de los alumnos y decirles, mire, acá está Alfredo Soto, les va a enseñar montañismo y él viene de una expedición, no sé, de Campo Hielo Sur, de Cordillera Darwin o de la Antártica. Entonces el Gino me dice, ¿y qué hacemos? ¿Qué se te ocurre? Yo le digo, vamos a lo grande. Tú tienes un proyecto en Patriot Hills, en la Antártica, y yo estaba indagando, y por ahí cerca queda el Monte Vinson, la montaña más alta de la Antártica. El chino me queda mirando así como muy, con muy escasa convicción de que podríamos hacer algo así. Es decir, no se le habría ocurrido a él seguramente, pero a mí sí, ¿ya? Era un poquito ambicioso en ese aspecto. Entonces, la normativa era hacer dos cartas. Me dice, hagamos una carta de carácter exploratoria y deportiva hacia el Monte Vinson y obviamente otra carta que va vinculada a las actividades científicas. Estas cartas iban dirigidas desde la Universidad de Magallanes hacia la Fuerza Aérea de Chile. Y las cartas fueron respondidas, pero la gran sorpresa fue que la Fuerza Aérea aceptó la actividad exploratoria, ¿ya? Y la actividad de Gino quedó sujeta a otras condiciones, pero él también viajaba a Patriot Hill, ¿ya? Por su proyecto con INACH en conjunto. En esa época ya se estaba hablando del traslado del Instituto Antártico Chileno acá a la ciudad de Punta Arenas, así que había mucho vínculo entre ellos. Y, y recuerdo que yo invité a Gino Casasa a participar en nuestra actividad deportiva. De 4 integrantes que éramos, agregamos a 2, Gino entre ellos, y nada menos que Jorge Quinteros, ¿ya? Un, un fósil vivo del montañismo chileno y un orgullo también haber participado en eso. Y también una responsabilidad bastante grande ser el jefe de la expedición. Buscamos en cierta medida personas que estén más o menos vinculadas a la actividad y sobre todo que tengan un quehacer que nos permita a nosotros también cubrir otras necesidades propias de tenerlas en una expedición de esta envergadura. Seríamos la tercera expedición latinoamericana en el Monte Vinson, la primera magallánica absoluta, y creo que era la segunda chilena después de la de Purto, ¿ya? Y, y nos organizamos y partimos hacia la Antártica. Y ahí se cumple el sueño. Yo cuando viajé iba en mi memoria todo este pasar de mi infancia, ¿ya? Y curiosamente, bueno, el vuelo desde Punta Arenas hasta Patriot Hill, que es el interior de la Antártica profunda se le llama, volamos en un Hércules alrededor de 6 horas. Recuerdo que cometimos varios errores, como por ejemplo, llevamos huevos duros, y ocurre que no los comimos en el trayecto, sino que quedaron guardados ahí. Cuando quisimos comerlo estando allá en la Antártica, la temperatura era tan baja que nuestros huevos eran verdaderas rocas, ¿ya? Así que no las pudimos comer. Llevamos lámpara también frontales sin saber de que
el sol se mantenía lo habíamos escuchado, lo habíamos leído dentro de nuestra preparación, pero igual llevamos la lámpara por casualidad, pero la verdad que no servían para nada, pues sí, el día era total las 24 horas. Había una penumbra en los horarios nocturnos que no eran prácticamente nocturnos, era una penumbra, un sol alicaído, bajo en el horizonte, y posteriormente empezaba a brotar de nuevo la luz, así que era una complicación, ¿ya? Eh, y llegamos, y quiero comentarles que estando en el Hércules, con toda la carga que llevaba, los palets llenos de materiales propios de la expedición, y de material también de la Fuerza Aérea que se instalaba ahí con un campamento, eh, recuerdo haber encontrado un trozo de un diario, no recuerdo cuál era, si era la Prensa Austral de Punta Arenas o era una tercera. Y no me van a creer ustedes que voy mirando y había una nota, porque el diario era antiguo. Nosotros ingresamos en noviembre de 1997 y lo primero que leo es que ese año, el año 97, en el mes de mayo, junio, eh, el fantástico amo de las profundidades, Jacques Cousteau, había fallecido. ¿Se dan cuenta la conexión? ¿Ya? Un sueño que nace con Jacques Cousteau y se cumple con la muerte de Jacques Cousteau. Fue impresionante. El mundo submarino. ...200 años y 2 días después de que el explorador inglés James Cook fuera el primero en cruzarlo en 1773, el Calypso atraviesa el Círculo Polar Antártico. Cousteau en el Antártico, tercera parte. Bajo el mundo del hielo. Hemos visto muy pocas ballenas grandes en el Antártico, pero aún abundan las familias de orcas. Y bien, llegué a la Antártica. Cuando me bajo del Hércules C-130, el impacto fue mayor. Y lo único que pensaba en ese momento era que esto no podía ser solamente una experiencia personal. Creo que el espíritu explorador fue disminuido por mi formación profesional como educador. Yo quiero dejar en claro acá con ustedes también que no soy un gran montañista, no fui un gran montañista, no me puedo comparar ni con el mismo Gino Casasa. Ustedes tienen grandes exploradores, grandes escaladores, ¿ya? Hoy en día trabajo incluso mancomunados, compartimos espacios dentro del domo que es nuestro edificio en el Centro de Investigación Gaia Antártica con Camilo Rada también. Hemos tenido algunas oportunidades de compartir algunos terrenos. Entonces, hoy en día los grandes montañistas se destacan por sus éxitos y su performance, obviamente, en hacer casi lo imposible. Bueno, yo no estoy dentro de esa categoría, ¿ya?
y lo digo con mucha dignidad y humildad, ¿ya? Pero sí lo que voy a defender es que soy un gran educador, porque creo que en el momento que me bajé de ese C-130, el Hércules, yo rápidamente proyecté, esto no puede quedar en una experiencia personal, esto tiene que tener otro carisma, otro desarrollo. Entonces, yo sentí que el hecho de estar ya en la Antártica, la pista de hielo azul, en Patriot Hills, ya había cumplido mi sueño, ya estaba en la Antártica. Ahora todo lo que venga posterior eran los adornos propios de la expedición que habíamos organizado. Y así desarrollamos nuestra actividad. No voy a entrar en los detalles de la expedición, absolutamente fue muy rápida. Fueron algunos momentos críticos, porque tuvimos un accidente. Justamente posterior a la ascensión del Monte Vinson, uno de nuestros compañeros cayó en una grieta, ¿ya? Pero afortunadamente pudimos sacarlo rápidamente, a pesar de que tuvo principio de congelamiento en las manos, porque cayó sin guantes, sin protección en las manos, por lo tanto estuvo un poco complicado. Y fue un año extraño en la Antártica, porque también hubo un accidente de una expedición francesa. Fue el año en que algunos paracaidistas querían batir un récord de haber descendido en caída libre, en parapente, primero en caída libre, posterior en un parapente en el Polo Sur, y tuvieron un accidente. Hay una pareja de ellos. Fue bastante movido en esa época, y nosotros fuimos sacados rápidamente desde el sector del área donde estaba el Monte Vinson, la montaña más alta de la Antártica, 4.897 metros, con mucho frío. Las temperaturas fueron bajísimas. La más alta que tuvimos fue de menos 23, se pueden imaginar, y las más bajas, bueno, casi 40 grados bajo cero. Se modificaron algunas partes de nuestros cuerpos, especialmente las orejas, la nariz, los dedos siempre estaban como en una situación de hinchazón, ya producto de la exposición a estas bajas temperaturas. Pero el gran objetivo era tener esta experiencia para poder después pararme con autoridad frente a los estudiantes de la Universidad de Magallanes, y comenzamos a trabajar, comenzamos a desarrollar una serie de propuestas para capacitar a estudiantes, empezar a sacarlos. Recuerdo que una de las primeras actividades que desarrollamos fue en el área de Tres Morros, ¿ya? Siempre dentro de la península de Brunswick, a 60 kilómetros más o menos de Punta Arenas hacia el sur, hay un cordón montañoso que se llaman los Tres Morros, donde hay un proyecto emblemático de hace muchos años de hacer un centro de esquí de gran envergadura, pero nunca se ha concretado. Y nosotros desarrollamos actividades en esos sectores, y recuerdo haber hecho una actividad de capacitación a 60 alumnos. 60 alumnos caminando prácticamente como 20 kilómetros. La primera parte la hicimos en buses, y posteriormente desarrollamos nuestra caminata hacia un refugio que había instalado ahí de manera rústica, y comenzamos nuestras actividades. Pero paralelo a eso, obviamente empezaron a aparecer algunas actividades propias de la investigación y la ciencia para acompañar a científicos, y ya estamos pegando en un salto bastante grande después de todas las actividades propias de poder desarrollar algunos proyectos internos con estudiantes de diferentes carreras, siempre haciéndole un poquito más de cariño a los de educación física de la Universidad de Magallanes, abriéndole las puertas a estos estudiantes, pero también estaban abiertas para otras especialidades como ingeniería, qué sé yo, había enfermería. También desarrollé un proyecto exclusivamente femenino en un cruce en el glaciar Tyndall, ya, donde las estudiantes partieron siendo como 40 estudiantes mujeres, fueron capacitadas, y en un año de trabajo, para posteriormente el final terminarlo con este cruce en el glaciar Tyndall, que no se ha destacado. Aquí lamentablemente se hacen muchas cosas que el centralismo muchas veces aborda las materias comunicacionales
y se centra en eso. Se sabe mucho de lo que se hace en la zona central, en la montaña, y se sabe poco de lo que se hace en la zona austral. Quizás la culpa es nuestra, que no somos capaces tampoco de difundirla, pero quizás yo creo que va implícito el hecho pausado que somos más quietos, somos más tranquilos, disfrutamos lo nuestro, y no pensamos de que esto pueda ser divulgado, ¿ya? Pero obviamente tuvimos muchas actividades con estudiantes, y entre ellas hay un accidente en la base O'Higgins, el año 2005, cae un carro en, eh, en el glaciar que está cercano a la base O'Higgins, y se le propone a la Universidad de Magallanes que haga un estudio del glaciar para detectar las grietas, y nos convertimos en cazadores de grietas. Así, en conjunto con unos investigadores, yo participando como logístico y encargado de la seguridad de los desplazamientos dentro del glaciar, me permitió estar nuevamente en la Antártica por varias oportunidades, pero siempre mi espíritu de educador, y de hecho eso es lo que yo resalto, que soy un buen educador. Tuve una conversación importante con la fauna del lugar. Me encontré con un pingüino emperador, ¿ya? Tuve una reunión muy afectuosa con una foca Weddell también, con los pequeños. Fui en la época de mayor algidez con respecto al nacimiento de las crías. Habían pingüinos papúas recién nacidos, ya lobos finos antárticos también, pequeñitos. Entonces, yo siempre le cuento a mis alumnos, sobre todo los escolares, le digo, yo tuve una reunión con la fauna antártica y quedamos de acuerdo en que en la medida que ellas me permitan viajar hacia la Antártica, yo me voy a encargar también de poder difundir todo lo que significa establecer y realizar y desarrollar actividades educativas para nuestros estudiantes. Y así fue el quehacer propio de muchas expediciones con científicos a la Antártica, y también proyectos propios internos de la Universidad de Magallanes que vayan en beneficio de los estudiantes de la universidad. Ya se estaba dando entonces este impulso a las primeras conversaciones que tuvimos con Gino de cómo favorecer a nuestros estudiantes en la universidad.
Ahora sí. Ahora sí, perfecto. ¿Ya, me escuchas, Alfredo? Ya. Un poco bajo, pero bien. Ya, muy bien. Oye, eso, pues te quería entonces agradecer esta charla, compartirnos tu vida, muy intensa tu vida, muy inspiradora, se nota mucho en los comentarios aquí de tus alumnos que nos han hecho llegar. Y lo primero, tengo que hacer un mea culpa, porque efectivamente desde Santiago tenemos esta visión tan centralista a veces, ¿no es cierto? Que todo lo vemos desde acá y muchas veces no nos enteramos o como que hacemos que en el fondo no existe otro territorio como es Magallanes, como es el Chile insular. Así que primero que nada quería pedir disculpas porque sabemos que allá en Magallanes tienen una hora más y que no es la misma hora de Santiago y todo se anuncia con la hora de Santiago y a veces nos olvidamos en los años 80 cuando se decía 20 horas Chile continental, 18 horas Chile insular, ahora hay que decir, y 21 horas Chile magallánico. Así que nada, pues bienvenido Alfredo. Bueno, gracias por la invitación y realmente emocionante estar acá reunidos en esta sinergia del pasado, de lo que he vivido para llegar a la instancia en la cual me encuentro y sobre todo acompañado de exalumnos. Hay muchos ahí que saludaron y bueno, te puedo contar de que frente a tu mea culpa también podemos decir de que muchas veces Magallanes rompe las fronteras y ahí también tenemos en el público algunas personas que nos conocen desde Uruguay, desde Brasil, ya tenemos muchos amigos en España también, que están muy atentos porque curiosamente y ante el ámbito científico antártico, muchos de los investigadores antárticos, uno le pregunta en alguna oportunidad, le dice, bueno, ¿y conoces Chile? Sí, conozco Chile, pero lo único que conozco de Chile es Punta Arenas, ¿ya? Porque ellos obviamente con su viaje desde distintas partes del mundo llegan a Santiago y vuelan inmediatamente hacia la ciudad de Punta Arenas, así que estamos todos conectados, pero fantástico, encontré la oportunidad de poder contar estas historias, siempre fueron de tertulias entre amigos, entre colegas y ahora tener la posibilidad de contarle al público en general y que vaya reuniendo toda esta información, sobre todo a los más jóvenes, es decir, cómo uno va desarrollando a través del tiempo este carácter en la vida, sobre todo los acontecimientos que van ocurriendo y respalda un poco la filosofía esta de cada vez que vamos a la naturaleza con estudiantes, siempre las primeras palabras son decirles todo tiene que ver con todo, ¿ya? Entonces ahí comienzan ellos a tener una conciencia absoluta frente a lo que ocurre en la naturaleza y cuál es nuestra responsabilidad siendo parte de ella también. Así es. Oye, Alfredo, la primera pregunta que es mía, ahí ya pronto van a surgir preguntas del público, es ¿en qué estás ahora y en qué está el Centro Gaia? Mira, estamos descansando en cuarentena. Bueno, no, mira, igual estamos desde el año pasado reinventando las maneras de poder desarrollar nuestras actividades. La gran mayoría de los investigadores tienen sus proyectos también, algunos han tenido que congelarlos, así como dice la palabra, ya muy ad hoc a nuestra región y obviamente esperando las oportunidades de poder desarrollarla. Hay proyectos que están esperando la posibilidad de reactivarlos y sobre todo en lo que corresponde a la atención de nuestros estudiantes con respecto a las actividades en contacto con la naturaleza. Afortunadamente tengo algunas asignaturas en que participan en especializaciones y tengo un alumno en una asignatura y a veces nos pegamos una vuelta por aquí cerca de Punta Arenas para poder concretar estos objetivos. Pero en general el Centro de Investigación Gaia Antártica ha podido en estas instancias de pandemia participar en muchos coloquios, en muchos eventos online. Nuestros científicos están siempre dispuestos a cooperar, sobre todo aprovechar estas instancias en casa para poder conocer un poco más del quehacer de nuestros investigadores en las áreas biológicas, subantárticas y antárticas, obviamente. Excelente. Oye, Alfredo,
un poco por lo que cuentas en tu video, llevas aproximadamente unos 20, se podría decir 25 años más o menos con Gaia Antártica. Eh, y en el fondo ya se podría decir que has formado generaciones ya que son profesionales, ¿no es cierto? Es Sí. decir, desde que partieron con este proyecto y sobre todo con todo lo que es las extensiones en colegios y en la misma universidad, ya tienes egresados, entre comillas. ¿Sientes que la Universidad de Magallanes, Gaia o tu misma experiencia ha tenido algún impacto justamente en cómo los exalumnos magallánicos se han apropiado del territorio? Sí, claro, mira, de hecho están participando ahí en el público muchos exalumnos y muchos dedicados a materias alusivas en el desarrollo del turismo. Ya este abanico de posibilidades de desarrollo de actividades que esté involucrada la naturaleza. Incluso hay muchos estudiantes que tienen una profesión y han encontrado a lo mejor en el camino de su estudio la idea de poder concretar y desarrollar microempresas relacionadas con el turismo. Tengo estudiantes que están, o ex estudiantes que están trabajando en temas de la seguridad, otros dedicados a la educación, obviamente, y siempre entusiasmados en el desarrollo de las actividades en contacto con la naturaleza, que es una materia que desde el año 2000 más o menos se vino fuerte en los planes y programas de la educación física en el ámbito educacional, fundamentalmente impulsado por el Ministerio de Educación. Tanto así que yo he visto con el paso del tiempo, por ejemplo, algunas capacitaciones a los mismos profesores. Ellos han desarrollado sus actividades propias con sus estudiantes y la Corporación Nacional Forestal, CONAF, ha tenido que implementar ciertas entradas para poder controlar también, porque la idea de ir a la Reserva Magallanes, que queda muy cerca de la ciudad, se convirtió entonces en un sector en donde se podían desarrollar muchas actividades, donde los estudiantes, tanto de escuelas básicas como liceos, lo visitaban con sus profesores que habían sido capacitados, habían pasado por la Universidad de Magallanes en nuestros cursos, en nuestros talleres, en nuestras promociones, y ellos han trabajado fundamentalmente directamente con sus estudiantes. Entonces, hemos visto que esto ha ido en aumento, y no solamente en nuestra región, sino que también hemos podido canalizar este entusiasmo en otros lados de Chile y en el extranjero también. Cuéntanos un poco esa experiencia con Argentina, Brasil, Portugal, España. Bueno, fundamentalmente hay un nexo aquí con una organización internacional que es el Polar Educator International, el PI, que reúne profesores, educadores polares, tomando en consideración tanto el hemisferio norte hacia el Ártico como en el hemisferio sur hacia el Antártico. Y nos hemos siempre estado en conexión, intercambiando ideas. Esto se ha ido fortaleciendo con el tiempo. Te das cuenta que hoy en día se habla mucho más de estos lugares, ya no son lugares lejanos desde el punto de vista de la conexión, siguen siendo lejanos, pero hay una interconexión desde el punto de vista del desarrollo de la ciencia y la investigación, en la cual hoy en día sabemos que estos puntos en nuestro planeta son sumamente importantes, y sobre todo para lo que está ocurriendo con el clima mundial. Entonces, hay una tendencia generalizada en el planeta, y sobre todo en los jóvenes, en tratar de ingresar. Aquí voy a hacer el realce de los programas que tiene la Universidad de Magallanes para poder desarrollar programas académicos como el Magíster en Ciencias Antárticas, que la gran mayoría de sus participantes son extranjeros, ¿ya? Y muchas veces esta posibilidad de generar estos vínculos a través de las redes sociales, obviamente los estudiantes de otros países están atentos a cómo uno se los presenta. Estas mismas conversaciones, estas mismas charlas van entusiasmando, van motivando, y ese es uno de los propósitos con el cual nosotros queremos cautivar a nuestros estudiantes, no solamente de la región, sino que también rompiendo fronteras, como se dice, y darle la posibilidad a estudiantes del extranjero. Ahora tenemos un vínculo, una red de profesores que siempre estamos en contacto, siempre estamos trabajando. Hoy en día estamos, por ejemplo, con
con una colega argentina y un colega de Uruguay. Estamos trabajando cuentos desde el Polo Sur, una cosa muy entretenida para los más pequeñitos. Y obviamente con la edad que tenemos ya se nos hace un poquito más fácil poder contar por dónde puede ir un cuento para poder entusiasmar. Claro. Y no, quiero ir también a un tema interesante. Por ejemplo, yo el año 2019 tuve una premiación internacional de una universidad de Barcelona. Y el premio era justamente viajar a la Antártica, y entre ellos venía el que venía a entregar el premio, un académico de esa universidad, venía acompañado de otro profesor también del Colegio Tabú, que había ganado el premio también, y tuvimos la posibilidad de viajar a la Antártica, intercambiar, y ahora, hoy en día, tenemos un proyecto que está esperando el momento de poder hacer y realizarlo, muy interesante, sobre todo porque el Colegio Tabú de la ciudad de Barcelona, de España, tiene un estrecho vínculo con el Parlamento Europeo, sobre todo para inculcar en sus estudiantes mujeres. Fíjate que en Europa hay una escasez de mujeres científicas, y este colegio tomó este desafío para que sus estudiantes mujeres pudiesen tener la posibilidad del desarrollo y el conocimiento y la inquietud, el interés por desarrollar estas áreas de la investigación. Por lo tanto, nuestros planes futuros es recibir estos estudiantes y poder generar actividades en ambientes subantárticos, sobre todo vinculados al Parque Nacional Torre del Paine, claro, que en pocos kilómetros engloba varios aspectos de lo que significa estar en la Patagonia, con sus pampas, con sus montañas, con sus glaciares, lagos y ríos, entonces, y su fauna, que es muy particular. Excelente. Obviamente eso nos motiva mucho y estamos preparados, ya tenemos reconocido nuestros programas, y también destacar de que este colegio me ha permitido y ha hecho donaciones para colegios rurales, donde podemos crear un programa que se llama los guardianes del clima, y que consiste en instalar estaciones meteorológicas pequeñas en escuelas rurales, donde los niños puedan estar atentos y desarrollar esta conciencia y conocimiento de su clima inmediato. Claro. Y poder después socializarlo con sus pares en un encuentro que podamos organizar con la Universidad de Magallanes. Excelente. Aquí Alejandro Núñez pregunta, que tiene un poco que ver con lo mismo, si existe una certificación sello antártico. Sí, uno de los caballitos de batalla del programa de Gaia Antártica fue desarrollar, porque aquí tenemos que entender que este programa primero fue un proyecto vinculado con una inyección de recursos por parte del Mineduc hacia la Universidad de Magallanes, que nos permitió aumentar el staff de investigadores en la universidad, trabajar y antartizar. Fue un concepto que implementamos nosotros, hablar de antartizar a nuestros académicos de las carreras que sean, es decir, la universidad se convierta realmente un referente antártico entre sus pares. Interesante. Y la parte de vinculación con el medio tenía que ver mucho con este roce de manera benigna, por decirlo así, con los establecimientos educacionales, abordar todos los temas posibles para poder llegar a nuestros estudiantes desde las edades preescolares hasta, obviamente, hasta ya previo a ingresar a la universidad en la enseñanza media. Y una de las herramientas que nosotros concluimos fue el sello antártico educacional, lo cual permite que un establecimiento educacional, sobre todo, bueno, en principio fue en Magallanes, pero esto tuvo una repercusión en otras localidades de Chile. Nuestro primer colegio fuera de la región fue un colegio en Tierra Amarilla, donde entregamos el sello antártico educacional, que se trata de un trabajo de 2 años en que el establecimiento educacional aborda y se apropia de los temas antárticos en todo su quehacer durante 2 años, haciendo celebraciones efemérides, poner atención. Por ejemplo, ahora estamos en el mes del mar, todos los que están trabajando el sello antártico están haciendo actividades vinculadas al océano austral, ¿ya? Cuando celebramos el Día de la Tierra, le ponemos énfasis a la Antártica como un lugar del planeta. Ya próximamente viene el periodo del Día del Medio Ambiente. Igual vamos a hablar y conversar con los estudiantes, y ellos van a desarrollar sus actividades académicas en función de lo mismo.
¿Y están todas las autoridades y los establecimientos educacionales alineados en esa política? Eh, desde la política central se podría decir que sí, pero obviamente como esto va cambiando, a veces las autoridades siempre hay que estarle contando todo el cuento cada vez que hay un cambio, entonces cuesta un poquito entusiasmarlo, pero aquí fundamentalmente nosotros vamos a conversar con los directores de los colegios y como detrás de todo esto quehacer que tiene la universidad está también el Par Explora Magallanes, está las actividades del Instituto Antártico Chileno, hay otras instituciones que también nos vinculan al concepto del aumento y el interés por la ciencia y la investigación, por lo tanto nosotros estamos ahí cubriendo también estas necesidades a los grupos de profesores que se dedican a las ciencias, estamos siempre ofreciendo talleres, cursos y sobre todo, bueno, ofreciéndole el sello antártico educacional. Perfecto. Pero fíjate que esto tuvo una repercusión mayor porque hoy en día estamos trabajando también el sello antártico institucional. Por ejemplo, el DAP podría tener el sello antártico institucional si comienzan a trabajar de acuerdo a los parámetros que podamos llegar a un acuerdo. En 2 años ustedes pueden trabajar el tema antártico y obviamente con sus asociados y obviamente en el segundo año ya nosotros podemos otorgar un sello que está formalizado en los estamentos internos de la Universidad de Magallanes. Es una herramienta que forma parte de lo que es el ámbito de la vinculación con el medio, por lo tanto está oficializado. No, es súper interesante. Tienen, yo creo que no sé si lo han pensado o no, pero ¿cómo plantear la pregunta? ¿De qué manera desde Gallo, desde la UMAC, han pensado poner el tema antártico, el tema subantártico en la nueva constitución? ¿De qué manera influenciar? ¿Tienen algún representante que salió elegido? ¿Están preparando algún documento? ¿Hay algo que quieren meterlo como constitución de Chile o todavía no están a ese nivel? Bueno, la universidad tiene su propio quehacer interno con el desarrollo de sus competencias entre los académicos y la gran preocupación es nuestros estudiantes, sobre todo en estos años, en estos 2 últimos años que hemos tenido algunas dificultades para el desarrollo de nuestras actividades, obviamente por la pandemia. Siempre atento, entonces nuestra preocupación está centrada en eso, pero eso no quiere decir de que estamos también siempre asociados estratégicamente con algunas otras organizaciones que están en pos del desarrollo de esta idea y obviamente ellos precisan del respaldo del carácter científico y que vaya respaldando todo lo que tiene que ver con la consolidación del conocimiento de las áreas subantártica y antártica y de alguna manera siempre la universidad va a tener un vínculo con estas asociaciones que pueden estar trabajando el tema constitucional. Claro. Sí, porque claramente, por lo menos hay quedó súper claro que hay un gran porcentaje de los elegidos constituyentes que van por el tema de, a ver, llamémoslo a grosso modo la defensa de la naturaleza. Sabemos que es mucho más complejo que eso. Y en nuestro reino centralista, ¿no es cierto? Nosotros tenemos problemas actuales que principalmente tienen que ver con la inestable relación con la minería y con la propiedad privada, por ejemplo, temas que claramente no están resueltos y en cual levanta mucho polvo. Y en discusiones que lamentablemente han estado muy faltas de piso histórico, ¿no es cierto? Mira, sin ir más lejos, en este momento, esta semana se está desarrollando el Congreso de Ciencias del Mar, ¿ya? Y hay mucho tema ahí que se está demostrando, se está presentando, y con estas características hay algunos trabajos que han presentado algunas ONG, algunas instituciones que están muy vinculadas al desarrollo y esta mirada de la naturaleza con las nuevas fórmulas de la Constitución. Por lo tanto, como te digo, de alguna manera siempre hay una estrecha relación y vínculo con estas organizaciones. Y la universidad está dispuesta a poner a disposición, obviamente, todo el conocimiento que maneja
en función de esta característica principal que le da a la universidad entre sus pares de ser la experta en el conocimiento de sus sistemas asociados hacia la Antártica, Claro. llámese Sudantártica. Oiga, profesor, ¿y qué problemas han tenido? ¿Cuál es la problemática hoy con respecto a todo lo que hacen con los estudios antárticos y subantárticos? Problemáticas, bueno, ir a la Antártica siempre ha sido un problema, porque la conectividad, obviamente a través de la organización que puedan desarrollar tanto los proyectos vinculados al Instituto Antártico Chileno, y obviamente una de las grandes dificultades, o quizás más que dificultad, es una proyección de la necesidad de instalar en nuestra región el famoso Centro Antártico Internacional, que es de gran envergadura, un proyecto emblemático para nuestra región y que va a permitir despuntar realmente y darle el carácter que tiene nuestra ciudad de Punta Arenas como puerta de entrada, una de las ciudades más cercanas. Ya si ustedes hacen una visión de dónde está ubicada la Antártica, Sudáfrica queda como a 4.000 y tantos kilómetros, a Australia 2.500 kilómetros, y tanto nosotros como nuestros vecinos argentinos estamos muy cerca de la Antártica. Por lo tanto tenemos más que una preocupación, una responsabilidad frente al mundo, porque todo el mundo está mirando no solamente la Antártica, sino que también nuestros escenarios subantárticos. Y es necesario que podamos tener entonces los recursos o las herramientas que puedan provocar esta atención posible para visitas importantes de investigadores de otras latitudes que están viendo de que nuestra región fundamentalmente es un sensor del clima, ¿ya? Y por lo tanto tiene posibilidades para entregar mucha información. Sí. Voy a plantear entonces de otra manera la pregunta. ¿Cuáles son las amenazas hoy día? Las amenazas, bueno, que sigamos teniendo este centralismo, es decir, eso nos va a dificultar, yo creo. Una amenaza política. Que pensar realmente en que logremos tener cierta autonomía, cierta independencia en términos de poder tomar decisiones importantes dentro de nuestra misma región, sabiendo nosotros qué es lo que está ocurriendo. Por lo tanto, siempre el llamado ha sido a las autoridades de que escuche un poco más el sentir de nuestra naturaleza para poder desarrollar nuestras inquietudes, ¿ya? Yo creo que en la medida que nosotros podamos tener esas libertades de toma de decisiones, esto va a resurgir muy fuerte para beneficio no solamente de la región, sino que del país entero. Claro. Y ahí, por ejemplo, el mundo privado empresarial está alineado con esos incentivos o no se comunican. Sí, hay una suerte de vínculo estrecho, pero obviamente hay que trabajarlo, hay que estar constantemente retroalimentando, viendo las importancias. No podemos trabajar como islas separadas, a pesar de que nuestra región es desmembrada con sus canales, fiordos, islas por todos lados. Nosotros como seres humanos y en comunidad y en sociedad tenemos que pensar en nuestra región juntos, ya en una nueva región que permita esta suerte de independencia o suerte de libertad, sobre todo en la toma de decisiones para poder cubrir nuestras propias necesidades en la población, como así también a quienes están mirando nuestra región como algo en el futuro. Sin ir más lejos, el tema del hidrógeno verde, el tema del uso de los recursos renovables. Tenemos mucho que decir acá y obviamente nos falta la ingeniería, nos falta la posibilidad de la inyección de recursos como se ha hecho en otras áreas, obviamente que son netamente comerciales. También debieran pensar en cómo traducir esto en recursos humanos que se vayan potenciando aquí mismo en la región. Claro. Es un federalista, profe. Yo creo. Oiga, el tema, a ver, porque tengo muchas ganas de conversar, pero vamos también a darle el paso a los invitados, por supuesto, que no tienen muchas preguntas, al parecer están todos muy atentos escuchando al profe Soto. Pero aquí nuevamente Alejandro Núñez pide que por favor el profe Soto cuente la relación que tiene Tierra del Fuego con la Antártica. Lo pone por favor, así. Sí,
Mire, históricamente cuando Hernando de Magallanes cruzó el estrecho que lleva su nombre, él pensó que la Terra Incógnita era las costas de lo que hoy día conocemos como la isla Tierra del Fuego. Su objetivo era otro, por lo tanto no le dio mayor énfasis, pero a partir de ahí ya se pudo ir concretando la historia y sabiendo de que la Antártica no era tan grande como se la imaginaban los griegos, que prácticamente era un puente de tierra que podía haber y que incluso estuvo unido obviamente por el hecho de ser tener esta conexión. Hoy en día la investigación se encuentra con esta sorpresa de que hay mucho que se parece a Tierra del Fuego, la cordillera Darwin, la zona de Cabo de Hornos. Ya los investigadores se están sorprendiendo mucho también. Los que estudian los fósiles van encontrando mucho nexo de algunos puentes de tierra indicando de que la Antártica estuvo unida al continente sudamericano, comprobando que en algún momento hubo teorías, hoy en día ya se están confirmando, y eso le otorga obviamente un interés importante no solamente para la Patagonia, sino que para Tierra del Fuego. Siempre vamos de la mano, vamos mancomunados y siempre presentes en el desarrollo de estas actividades con los habitantes de Tierra del Fuego, sobre todo rescatando la riqueza que tienen de sus etnias que vivieron en esas tierras y buscar en ellos también la manera en que vivieron, la manera que tenían esta conexión o esta cosmovisión, por decirlo así, y poder otorgar, sobre todo en el carácter de la educación, del conocimiento, poder otorgarle estas posibilidades a nuestras generaciones futuras también de tener esta conexión. Así es. No, súper interesante. Se entiende que Tierra del Fuego y el sector de la Patagonia es lo que se llama el sector subantártico, ¿o me equivoco? Claro, todos los sistemas que están asociados a la Antártica podemos reconocerlo como subantártico. Es un concepto que en algún momento fue un poco ambiguo. Hasta yo escuché alguna vez, bueno, todo lo que es subantártico es lo que está fuera de la Antártica, podríamos hablar de subantártico hasta Ecuador, ¿ya? Pero obviamente hay ciertas características de nuestro entorno, de nuestro ambiente, que alguna vez fueron particularmente muy parecidos a la Antártica. Y eso es que los paleontólogos están encontrando estas conexiones y las hacen notar y las presentan como evidencias obvias de permitirnos tener noción de que estos territorios alguna vez fueron conectados con la Antártica y obviamente con esta separación posteriormente millones de años cursando hacia el sur, donde fue atrapada por el frío y quedó relegada donde está. Claro. No, súper interesante. Y volviendo al tema del hidrógeno verde, porque en lo particular a mí es un tema que me interesa mucho, es bastante clave, y no es ánimo de promocionar ningún gobierno ni nada, pero es bastante clave lo que se hizo en este gobierno, no solamente con adelantarse a la implementación de este cambio de matriz energética, que va a ser sin duda alguna muy, muy importante en los próximos 10, 20 años, pero el hecho es que se haya elegido Magallanes para hacer el proyecto piloto es bastante significativo, y a mí me hace pensar en un poco en lo que se hizo con la ENAP en Tierra del Fuego. ¿Cuál es su visión al respecto? Bueno, el hidrógeno verde lo que necesita es el agua y el viento, y obviamente nosotros en ese aspecto tenemos las virtudes de poseer estos dos elementos de manera constante. Una región que posee mucha reserva de agua, ¿ya? Y obviamente el viento siempre ha sido no solamente presentado a través de su música, a través de su poesía, sino que también la hemos vivido y casi la gran mayoría de la gente que visita la región de Magallanes lo que más recuerda es el viento, cómo lo trató. ¿Ya? Entonces, son los elementos esenciales, se dan factores importantes para poder repercutir en el desarrollo de esta región y que obviamente es un territorio que siempre ha tenido una presencia importante desde el punto de vista potencial, y yo creo que ya es el momento de empezar a generar lo que se pueda rescatar, lo que nos
está dando la misma naturaleza, Claro. pero con esta idea y este concepto del cuidado de la misma, es decir, tampoco abusar de ella. No podemos solamente pensar en la naturaleza como una proveedora de recursos, sino Así que es. también tenemos que Justamente. verla de una manera que, por ejemplo, hoy en día en estado de pandemia necesitamos que nuestra gente tenga esta necesidad, o sea, le aparezca esta necesidad mucho más intensa de poder acceder a estos lugares naturales para poder recuperar su salud, no solamente física, sino que también mental. Justamente. ¿Y cómo están las expectativas de los magallánicos al respecto? Tanto del tema del hidrógeno verde como el hecho de poder salir pronto. Como bien dices tú, estamos muy expectantes. Yo creo que estamos en un proceso de reunir mucha información, sobre todo porque se están viniendo cambios importantes en nuestro país desde el punto de vista de la Constitución. Entonces, yo creo que todas las organizaciones que están vinculadas al cuidado de la naturaleza, estamos muy atentos todos, desde la academia, desde las instituciones privadas también, y vamos viendo, sabemos que es una cosa interesante, no solamente para el desarrollo de nuestra región, sino que del país, y obviamente estamos en un statu quo de poder generar mayor información, Claro. Ver cómo se van a estar dando las cosas, cómo se van a ir desarrollando, y no solamente del hidrógeno verde, sino que también estamos atentos de que hay muchas instituciones extranjeras también para instalarse en el aspecto del desarrollo de la teledetección, por ejemplo. ¿De la qué, ¿ya? perdón? De la teledetección, ¿ya? Ahí El me uso pilló. de nuestros cielos magallánicos por el paso de los satélites. Ajá. Hay una mirada bastante futurista con respecto a que somos una región, no solamente Atacama tiene cielos importantes para la exploración astronómica, sino que nuestra región también cuenta con estas características por el hecho de estar muy cerca del Polo Sur. Perfecto. Y la gran mayoría de sus satélites, tienen una trayectoria polar, por lo tanto podríamos tener un potencial también de desarrollo en nuestras carreras a futuro en la misma Universidad de Magallanes, para poder cubrir estas necesidades de personal especializado en dichas materias. Ok, súper interesante. Aquí tenemos un amigo, Carlos Juarbe, que escribe desde Puerto Rico. Hemos tenido invitados de Brasil, de Uruguay, de Argentina, de Puerto Rico. Pregunta si hay alguna forma, si hay alguna unión internacional. No entiendo mucho a qué se refiere, pero supongo que tiene que ver con el sello antártico. ¿Alguna forma de unión internacional? Habría que ver qué es lo que quiere preguntar realmente. Claro. Bueno, el sello antártico es ponernos en contacto y obviamente ver cuál es el interés de algún establecimiento educacional, alguna institución que lo quiera obtener. Claro. Y poder ahí generar entonces la información adecuada para que ellos puedan trabajar el sello antártico. Sería muy curioso entregar un sello antártico a Puerto Rico. A Puerto Rico. Sí, no, interesante en todo caso. Aquí Sí, claro. Alejandro Alvarado pregunta, frente al concepto de déficit de naturaleza, ¿qué nos puede decir, Alfredo? Ese es un tema. Alejandro Alvarado, un gran profesor vinculado al desarrollo de la educación preescolar. Muchas tertulias, muchas conversaciones referidas a lo mismo, siempre pensando en beneficiar a nuestros estudiantes. El déficit de falta de naturaleza no es solamente en nuestros escolares, sino que en el mundo. Es una pregunta filosófica esa. ¿Cómo? Es una pregunta filosófica. Claro, pero en el fondo significa de que nosotros tenemos que tomar por las riendas, acompañar a las educadoras preescolares y ayudarlas a hacer entender de lo gran importante que es tener en las primeras instancias de vida de los niños, tener este contacto con la naturaleza. Perfecto. Pestasoli lo manifestaba con gran
con gran contundencia. Imagínate, 200 años atrás ya se hablaba de la importancia de esto, y a través del tiempo, mezclando mucho la tecnología, el uso de la tecnología, nos hemos perdido un poco la posibilidad de desarrollar actividades en la naturaleza. Yo aquí quiero hacer una crítica con respecto a que esta apertura de malls debiera ser también apertura de las reservas naturales para nuestra gente, para visitarlo, sobre todo en nuestra región, que la tenemos muy cerca. Somos una población pequeña, es decir, en 4 o 5 cuadras ya estamos fuera de la ciudad, ¿ya? Entonces, tenemos que trabajar ese aspecto para la salud, sobre todo de nuestra población escolar. Es necesario eso, ¿ya? Y el déficit de naturaleza obviamente es algo que va a traer consecuencias en el futuro muy próximo. Así que estamos preparando nuestras herramientas pedagógicas, educativas, a través de todos estos programas, que puede ser también el propósito del sello antártico educacional en los colegios, permitir en la medida que se pueda empezar a sacar a los niños a la naturaleza. Así es, no, ya, ahora lo entendí y tiene toda la razón. Vamos a ir cerrando, profesor Alfredo, con una pregunta de Alejandro Núñez de nuevo, que ¿qué le pasa con la Antártica frente al cambio climático? ¿Qué está pasando en la Antártica? Esa pregunta, ¿qué pasa con la Antártica frente al cambio climático? ¿Cuál es su visión? Bueno, la ¿Qué está ocurriendo ahora? Es uno de los puntos más sensibles y que demuestra fehacientemente qué es lo que está pasando con el aumento de la temperatura, ¿ya? Es un sensor de 14 millones de kilómetros cuadrados, de la cual debemos estar atentos. De ahí que nuestro propósito y objetivos como universidad también es fomentar en nuestra juventud el interés por el desarrollo de la ciencia antártica, de poder otorgar estos beneficios en cuanto al desarrollo de su magíster en ciencia antártica, como así también su doctorado. Claro. Y eso va a permitir en cierta medida tener estos guardianes del clima que nos permitan tener toda la información posible y tomar las precauciones del futuro, que ojalá sea promisorio en términos de mitigación, de cuidado, y hacer entender mejor a las políticas, a la gente, a nivel social, a nivel comunal, cómo nosotros debemos trabajar con esta mirada de respetar los latidos de la naturaleza. Nos está pidiendo que nos detengamos un poco, y yo creo que con el hecho de la aparición de la pandemia, del virus, del COVID, yo creo que es una reacción de la naturaleza también. Logro llegar en mis pensamientos de que la naturaleza ya nos dio una primera bofetada, y cuidado que puede venir una segunda bofetada. Así es. Alfredo, te doy las gracias, de verdad te felicito y los felicito a Gaia, a la Universidad de Magallanes y a todos los que están alineados con esta campaña, llamémoslo así. De verdad están haciendo un gran trabajo. Ojalá que podamos ver pronto una comunidad magallánica súper empoderada con esos temas, y que estos mismos proyectos puedan, al revés, desbordarnos a nosotros que estamos mirándonos siempre el ombligo. Es un proyecto muy bonito, de verdad. Muchas felicitaciones, muchas gracias por el tiempo, por el compartir tu vida. Estoy seguro que a nuestro público les ha llegado. No sé si quieres algunas palabras al cierre. Mira, algo que te había comentado, es decir, tanto hablé de Jacques Cousteau y la influencia que tuvo en mi vida, y curiosamente apareció algo en estos últimos días, justamente en el desarrollo del Congreso de Ciencias del Mar, una máxima que escribió Jacques Cousteau en algún momento, y dice lo siguiente, y este es un mensaje para todas las generaciones: el futuro está en manos de quienes lo exploran, y de toda la belleza que descubren mientras cruzan fronteras en permanente retroceso, desarrollando por la naturaleza y la humanidad un amor infinito, ¿ya? Así que están todos invitados a descubrir, a redescubrir, más bien dicho, a recrearse en la naturaleza. Sobre todo, yo sé que hay muchos alumnos, exalumnos, que ya lo están haciendo con sus pares, con su familia, con la gente con la cual trabajan, con sus estudiantes, aquellos que son profesores, pero sobre todo aquellos que no se han dado la oportunidad
es necesario que ustedes se acerquen a la naturaleza, encuentren en ella la paz que siempre nosotros pensamos que es donde se encuentra, ¿ya? El ser mismo, consigo mismo, frente a estos ambientes que son muy novedosos, atractivos y bellos. Y a ustedes agradecerles, sobre todo a la comunidad del DAP, la oportunidad de haber participado en estas charlas. Muy bonito el formato. Felicitarte a ti, Filip, por tu dedicación. Venimos prácticamente el año pasado conversando y eso significa que es una atención bastante interesante de cómo te planificas en tu vida para poder otorgar estos beneficios. Eres un motorcito de ahí del DAP que yo creo que toda la gente quiere siempre esperar y estás con las sorpresas adecuadas para poder entretenerlos y tenerlos al tanto de lo que ocurre en el mundo de la montaña y en el mundo de la naturaleza. Así que felicitaciones y muchas gracias por la invitación. Buenísimo, Alfredo, te agradezco tus palabras. Y a todo nuestro público, bueno, despidamos a Alfredo, muchas gracias, Alfredo, y saludos a todos los amigos magallánicos. Y los voy a dejar invitados al próximo capítulo, ya va a ser el 10º capítulo, en que vamos a irnos de Magallanes, de Punta Arenas, nos vamos a ir a Concepción, donde una intensa exploradora, esquiadora, Bárbara Meneses, probablemente algunos la sigan por las redes sociales, nos va a mostrar una exploración o dos exploraciones que hizo el sector de la Laguna Dial, que es muy interesante. La Laguna Dial es una laguna casi fronteriza entre la región del Maule y de Ñuble, por ahí, por los ríos Achigüeno o Maule. Así que nada, pues los dejo muy invitados para el próximo martes con Bárbara Meneses y su exploración, y los voy a dejar aquí con un pequeñito comercial, un pequeño spot de lo que se viene. Alfredo, muchas gracias y estamos al habla, y saludos a todos los amigos, nos vemos y gracias, chao. Bien.